Muy buenas tardes, soy el doctor Aldo Céspedes, soy médico residente de último año del Servicio de Ginecología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social de Paraguay. Para quienes no me conocen así, les dejo una fotografía ya que no pude grabar esta presentación con la cámara encendida. Actualmente soy residente de último año, ya finalicé con mis estudios. En mi año de carrera habíamos realizado este trabajo junto con algunos colegas y profesores en el tema y en principio era un trabajo de investigación para una monografía, pero nos quedamos con las ganas de publicar y compartir nuestros hallazgos con algunos colegas y publicamos este trabajo en la revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades. Y el día de hoy les estaremos presentando los hallazgos del impacto de la pandemia por el virus del COVID y el diagnóstico del cáncer de cuello uterino de nuestro servicio. Como una breve introducción, la aparición del virus del COVID a finales del año 2019 marcó el inicio de una pandemia que ha transformado radicalmente nuestras vidas y ha tenido repercusiones profundas a nivel de salud a nivel global. Este microorganismo se propagó con rapidez a través del globo, desafiando los límites geográficos y exponiendo la vulnerabilidad de los sistemas de salud en todo el mundo. La pandemia ha ejercido una presión sin precedentes sobre el sistema de salud y desde el agotamiento de los recursos y la sobrecarga laboral en las instalaciones hospitalarias. En el año 2020, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud había declarado al virus del COVID como una pandemia. Y el primer caso registrado en Paraguay había sido realizado el 7 de marzo de ese mismo año, iniciando las medidas de restricciones el 11. Ya fueron, fue rápida la decisión de iniciar el aislamiento en el territorio paraguayo y con esto también se encerraron muchas personas en sus casas y muchos problemas surgieron a raíz de eso. En el mes de marzo también recordamos el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Es el día 26 de marzo donde nos ponemos de acuerdo a recordar el hecho de que prevenir salva vidas. En el caso del cáncer de cuello uterino es un cáncer prevenible, 100% tratable y si es que se realiza a tiempo. Y el factor más importante es la detección temprana a través de los métodos de screening. En Paraguay es el segundo cáncer más prevalente a nivel país en las mujeres, seguido solamente después del cáncer de mama, desde el 2017 que las cifras han sido invertidas, ya que el cáncer de cuello uterino antes de esa fecha habían sido más prevalentes. Hoy día el cáncer de cuello uterino va en disminución gracias a la lucha contra este cáncer. Como dice el banner, el cáncer de cuello uterino es 100% prevenible y si se detecta a tiempo es curable. Han sido muchas las medidas de prevención, el Ministerio de Salud da grandes esfuerzos para detener su propagación y promover la salud. Y bueno, en nuestro servicio nos dimos cuenta que la prevalencia, si bien estaba en descenso, también encontramos algunos hallazgos llamativos, que era la prevalencia de mayores tasas de diagnósticos tardíos a causa de una razón que no conocíamos, pero se comenzó a investigar y estos fueron los hallazgos que nosotros en el servicio de referencia a nivel país, el nuestro, el del Instituto de Previsión Social, estos fueron nuestros hallazgos. La metodología de la investigación es un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional de corte transversal. El tamaño de la población había sido de 390 mujeres con diagnóstico reciente del cáncer de cuello uterino durante el periodo del año 2019 al año 2022,
teniendo en cuenta un año previo a la pandemia y un año posterior a las medidas de restricciones de la pandemia. Los criterios de inclusión serían las mujeres que habían asistido a nuestros servicios de referencia para la estadificación clínica de la enfermedad una vez confirmada a través de un análisis histológico por biopsia de cuello uterino. Los criterios de exclusión habían sido las pacientes con diagnóstico de lesiones precancerosas como el SIN3 o el carcinoma in situ. La fuente de información la obtuvimos en el servicio de ginecología a través de la Secretaría y las fichas ginecológicas y preoperatorias de las pacientes. Entre los resultados se habían analizado las 390 pacientes con diagnóstico de cáncer de cuello uterino en ese periodo y hemos constatado que los cánceres en estadio temprano habían sido mayores en los años fuera de la pandemia y sin embargo los de diagnóstico más tardío durante la pandemia. La mediana de la edad fue de 51 años de edad y el 47% de ellos residían en áreas rurales del país. El motivo de consulta más frecuente al diagnóstico fue el sangrado genital no fisiológico, como la genitorragia, sangrado de la menopausia, sangrado con las relaciones sexuales, sangrado fuera de las menstruaciones. Y como segundo lugar, realmente en comparación con el estudio de cribado, tan solo el 14%, el 17 al 14% nomás había sido realizado a través del estudio de cuello uterino. En menor cantidad de casos, el diagnóstico fue por otros síntomas urinarios. Entre los factores de riesgo se analizaron las poblaciones entre las personas que trabajan y las que no, siendo un 57% de las mujeres que estaban en el ámbito laboral. Las pacientes que se diagnosticaron fueron tan solo 10% de la ciudad capital y grandes ciudades o ciudades aledañas a la ciudad habían sido aproximadamente un 44%. Y en cuanto a las áreas rurales, el 47% de las pacientes pertenecían a alguna ciudad rural. El inicio de las relaciones sexuales en promedio había sido de 18 años. El número de parejas sexuales en promedio había sido menor a 3. La pareja estable, solamente el 22% de las pacientes tenían una unión estable o estaban casadas. El uso anticonceptivo se había constatado solamente en el 25%, 26% de los casos de las pacientes y 5% de las pacientes que tenían el diagnóstico de cáncer de cuello uterino eran fumadoras, ya sean activas o pasivas. El diagnóstico de enfermedad con mayor frecuencia, igualmente para todos los años, habían sido de igual manera el estadio 2B y seguido del 3B. Sin embargo, lo que a nosotros no nos llama la atención es que los años durante la pandemia, los cánceres habían sido más prevalentes en este periodo. Como habíamos visto anteriormente, casi 35 pacientes se habían diagnosticado en estadios tempranos y solamente el 15 pacientes de ese mismo año habían sido diagnosticadas al año siguiente, como el caso del 1B. Los cánceres más tempranos vemos como una mayor frecuencia en los estadios 1A, 1B y durante los años fuera de la pandemia y durante los años de la pandemia vemos que son mayores la cantidad de los casos de estadios más avanzados. Como discusión tenemos la disminución de las pruebas de detección. Durante la pandemia hemos experimentado cierres y restricciones del servicio de salud por el virus y como resultado muchas pacientes no han podido realizarse las pruebas de detección temprana, ya sea por el Papa Nicolau o el test de HPV, por eso disminuyeron su frecuencia. También el acceso limitado a la atención médica, muchas mujeres habían postergado o habían tenido dificultades para encontrar alguna cita con su médico ginecólogo
o hacer sus controles rutinarios durante la pandemia, ya que estos servicios estaban restringidos solamente a las urgencias para los casos del virus del COVID. También se han registrado una reducción de los programas de la vacunación contra el virus del HPV debido a prestar mayor atención a, la- a los casos de COVID positivo. Entonces redujeron las campañas para la vacunación contra el virus del HPV y también los retrasos del diagnóstico y tratamiento por las mismas causas que de las que ya habíamos hablado antes. Como conclusiones tenemos que el virus del COVID-19 y el aislamiento social, la dificultad para el acceso personal de salud capacitado ha tenido un impacto significativo en el diagnóstico y la detección del cáncer de cuello uterino. Había afectado indirectamente el diagnóstico oportuno de la enfermedad del cuello uterino en estadios más tempranos y el año inmediatamente anterior y los siguientes años al mismo. También se observó que no había disminuido considerablemente la cantidad de diagnósticos promedios en comparación a los años anteriores. Aunque el acceso del personal de salud se ha restablecido y las facilitaciones son similares a los años anteriores, el cáncer de cuello uterino sigue siendo una de las principales causas de muerte en las mujeres dentro del territorio paraguayo de origen oncológico y el diagnóstico temprano de la enfermedad sigue siendo la clave para el tratamiento exitoso, con una disminución de la mortalidad de esta causa. Además, el tratamiento médico es importante promover la conciencia y educación sobre la prevención del cáncer de cuello uterino. Esto implica brindar información sobre los factores de riesgo y las medidas de prevención, promover la detección temprana de la enfermedad a través de la realización rutinaria y oportuna de las pruebas de Papa Nicolau y colposcopía, además de fomentar la vacunación contra el HPV y realizar el cribado a través del test de HPV. Para poder realizar el seguimiento de los cambios del comportamiento de la enfermedad es necesario tener en cuenta otras variables clínicas y sociodemográficas que puedan servir para realizar mayor validez y precisión de las estimaciones de la problemática, con lo que se pudiera acercar mejor a la realidad en Latinoamérica. Este trabajo ha sido de un agrado haber presentado. Yo soy el doctor Aldo Céspedes. Quisiera dejarles aquí mi correo. Estoy atento a sus preguntas. Si es que alguien quisiera contactarme, ahí les dejo mi mail. Muchas gracias.